una visión así medio extraña, pero sí hablaba de eso, de los grandes cambios que se iban a dar en la mentalidad de los trabajadores y que a raíz de la competencia, a raíz de la escasez del empleo, los trabajadores iban a preferir. Entonces, muy modernamente estamos teniendo las nuevas haciendas, las nuevas tiendas de raya y que están siendo materializadas con empresas de este tipo y que han aprovechado muy bien ese tipo de contrataciones, ¿no? A ver, sobre esto que me está hablando de que volvemos a esas tiendas de raya, donde el lugar donde se paga hay que consumir algunas Pues cosas por lo para menos hay subsistir, ¿verdad? transportación, sí. Entonces, está sucediendo algo con los profesores, que su salario, la quincena 11, no se les paga porque dicen que debe ser mediante tarjeta, cuando también por el artículo 23 se dice que el pago debe ser dado en el lugar donde devengue Debe esta ser en las función. instalaciones de la fuente de trabajo. Exacto. Y solamente mediante un pedimento, solicitud, puedo yo pedir una tarjeta. Entonces, si no es obligatorio que yo tenga que firmar para que me paguen una tarjeta, utilizan una medida de que los profesores no aceptan sus cheques porque vienen ya sanciones en el que se inventan, porque se ha visto que personas que acudían diario a trabajar, que no participaron con la CENTE, son profesores muy reconocidos por su desempeño, de repente salieron despedidos, dice, bueno, ¿cómo estuvo esto? Si yo asisto, si esto, y de repente aparezco en una... pesados. Y fíjese, Pero tantito sí. para cerrar la pregunta. Entonces dice los trabajadores, no vamos a aceptar nuestro cheque hasta que no venga sin esas faltas que tú dices que tuve, porque si está en un proceso político se deben suspender estas situaciones para ver cómo se derime. ¿Cómo luchar cuando el mismo gobierno federal y estatal y se avientan la pelota porque dicen que como es una reforma ya que está en ejecución, ¿cómo luchar contra esto cuando me están obligando a que reciba una tarjeta y si no, no te pago? ¿Cómo demanda uno todas esas situaciones? Pues lo que pasa es que se supone que existen, en este caso, condiciones generales de trabajo, en el caso de los trabajadores, o contratos colectivos, y tiene que ser a través pues, del derecho colectivo del trabajo, como estos asuntos se tienen que resolver a través de los emplazamientos. Claro, la titularidad del contrato colectivo de trabajo, de las condiciones generales de trabajo en materia de educación, no es la coordinadora de los trabajadores de educación, sino es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y esa división creada de manera perversa por el Estado y fomentada por el Estado es lo que deja sin posibilidades a aquellos profesores que están en la coordinadora de poderlo plantear jurídicamente ante los tribunales de carácter laboral, ¿no? Creo que lo que pudieran hacer ahí los profesores es pues, presentar demandas de carácter colectivo, o sea, o demandas en el derecho individual, pero firmadas por varios. Pero es que hay un Hacer problema. este tipo de planteamientos. Sí. Plantearlas ante los tribunales laborales, que nos va a llevar muchísimo tiempo, porque la justicia laboral ni es pronta ni es expedita, y a veces tampoco es la más justa. Porque le quiero decir que a pesar de que ha habido una reforma constitucional en materia de derechos humanos, y donde se tiene que privilegiar el derecho del trabajador y los derechos humanos del trabajador, también existen en los tribunales una serie de regresiones. Mire usted, cuando a raíz de que se empezó a plantear el tema de que solamente el trabajador puede recibir salarios durante un año, hay quienes se fueron y promovieron amparos en su asunto muy particular. Salió un laudo donde solamente se condenaba al patrón al pago de un año de salarios y el resto de intereses. Y hubo algunos tribunales colegiados, concretamente de la Ciudad de México, que otorgaron el amparo y que señalaron efectivamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional. Decían que no se ajustaba a la Constitución y que además violaba derechos humanos. Y entre los derechos eran los derechos adquiridos, ¿no? Los derechos adquiridos, esta teoría de los derechos adquiridos señala que cuando tú eres titular de un derecho, ya no te puede ser arrancado porque es considerado como parte de tu patrimonio. ¿Qué hicieron con la reforma en materia laboral? Rompen con ese esquema de los derechos adquiridos. Los trabajadores que ahorita ya tienen 30 años trabajando, 20 años,
se encuentran ante la situación de que para ellos también va a ser aplicable esta reforma laboral, ¿no? Y no tendrán derecho a los salarios caídos de manera indefinida e indeterminada. Y al irse al amparo, pues el colegiado les dio la razón. ¿Pero qué ocurrió? Que el asunto, como había posiciones contradictorias de dos tribunales colegiados, la Suprema Corte atrajo el asunto, resolvió el tema de la contradicción de tesis, y para que vea cómo sí tienen ideología los tribunales, sí responden a una serie de intereses los tribunales jurisdiccionales del país. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Se olvidó de las concepciones protectoras de los derechos, se olvidó del principio pro persona, dejó de aplicar, dejó de interpretar la ley en la posición más favorable al individuo, porque en eso consiste el principio pro persona, independientemente de la jerarquía normativa, independientemente de las teorías del viejo esquema del derecho. Es decir, esa reforma trajo un nuevo sistema jurídico en México, y la Suprema Corte se olvidó de ello. ¿Esto tiene que ver con la no retroactividad de la ley en tu prejuicio? No, tendrá que ver con el tema de si era constitucional o no el tema de los salarios caídos. Ok, lo vemos en el otro claro que sí. segmento. Ok, vamos a ver si es constitucional, no es constitucional, y cómo está actuando entonces la Suprema Corte de Justicia. No te vayas, estamos hablando con el maestro en Derecho, el maestro José Méndez Bravo. Estamos en tu programa de comentario. Bueno amigos, ya regresamos, estamos en tu programa de comentario, un comentario pensado. Estamos hablando con el maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, José Méndez Bravo, que nos está explicando cómo esta reforma al artículo 123 constitucional, en lugar de retomar todas las causas por lo que se luchó, perdió la gente la vida, que se consagran con los mártires de Chicago de una jornada de 8 horas, tener pues ciertas prestaciones, salarios, entre otros, que también aquí en México, en Cananea y Río Blanco se consagra, y es el espíritu de esta Constitución, de este artículo, pues se ve, como él nos dice, hay un péndulo que vamos en retroceso, son gobiernos autoritarios en el que el interés de los trabajadores pasa por ningún lado, donde ahora la Constitución se dice, por ejemplo, con la CENTE, que el bien supremo es el niño, pero la pregunta que entonces se hace su servidor, esos maestros también tienen hijos, y si no tienen un trabajo para darle las condiciones de alimentación, vestido, sustento, entonces se está violando efectivamente el derecho de los niños, que son los hijos del mismo trabajador. Entonces, ¿no hay una contradicción con la misma contradicción de tesis que usted nos está dando? Claro que sí hay una contradicción, y entonces le decía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fue por la posición antigua y conservadora, y se olvidó de los derechos del individuo, de los derechos humanos. Entonces declaró que la Ley Federal del Trabajo no era inconstitucional, la reforma, y que por lo tanto estaba equivocado este Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México. Y entonces pues ese criterio ya quedó abajo. Por lo tanto, es constitucional, es constitucional y es la verdad legal lo que diga el máximo tribunal de la nación, porque hasta ahorita pues no ha habido ninguna controversia a nivel internacional, ¿no? No se ha sometido ante una instancia internacional este tema, hay todavía tiempo para hacerlo, pero me parece que esto fue un desacierto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Qué bueno que me está hablando de esto, porque precisamente su maestría es en Gobierno y Asuntos Públicos. Cuando las instancias se agotan, aquí ya los tribunales estatales, federales, no funcionaron, y cuando se somete al máximo tribunal, que es la Suprema Corte, y falla en favor de empresarios, del mismo gobierno que tiene sus intereses en estos empresarios, y tanto fue así que en la ley 3D3, un grupito de estos no les interesa que se exhiba cómo tienen sus dineros, y se hace una modificación a la ley. Sin embargo, a la que está convulsionando a la República Mexicana, que es la educativa, la energética, la laboral, esas no se tocan. ¿Cómo recurrir entonces a nivel internacional, ante qué instancias, para que se preserven estas conquistas laborales? Una vez, doctor, que se agotan todos los recursos nacionales, es decir, que se llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se presentó un amparo directo ante un colegiado,
bueno, pues su sentencia es impugnable a través del recurso de revisión que debe de conocer la Suprema Corte de Justicia, y si la Suprema Corte, como en este caso, resuelve de esa manera, pues existe un término que viene siendo creo que hasta 5 años, 3 años, 5 años, para que la persona pueda acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a plantear ahí una serie de medidas y de acciones, y una vez lo que resuelva la propia Comisión Interamericana, acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en muchas ocasiones llega a revocar las determinaciones de las Supremas Cortes de los países de América, incluyendo de los Estados Unidos, por violaciones precisamente a los derechos humanos de las personas. Lo que pasó con los desaparecidos de Ayotzinapa no fue hasta que va a China, ¿verdad? Deja las cosas y le hacen un llamamiento de qué está pasando en México con estos desaparecidos, y entonces si se fijan en lo que está pasando y a la fecha que no se da cuenta. No se habla de la CENTE, no se quiere tocar la reforma y simplemente se han expresado que no se va a modificar para nada y sigue adelante. Pero en la visita que hace en Canadá, los mismos mandatarios de esos países, que es Obama y el de Canadá, que se me olvidó su nombre. Justin, sí. Que no es Justin Bieber, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿qué pasa? Él empieza a hablar del populismo y se la calla Obama. Habla sobre los maestros y dice Justin que él es maestro, que se vea qué está pasando con los maestros en México, y entonces es cuando se empieza a hablar de que ya tiene que revisarse esa reforma que entró por la parte laboral, quitando derechos bien ganados, y no se está viendo propiamente lo educativo. Entonces, tiene que ser ese llamamiento ante la Comisión Interamericana, la única posibilidad que se tiene en este momento. La posibilidad que se tiene en este momento. Yo creo que ahorita existe la posibilidad, no sé, creo que se está impugnando el tema de la reforma. Ya ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación temas que tienen que ver con la reforma educativa. Incluso dijo que era legal, que se ajustaba a la propia Constitución, aunque sabemos que no es más que, es una regresión, y una regresión por los procedimientos y los métodos, doctor. Mira, estaba yo revisando entre tantas cosas de que todo acto administrativo tiene que reunir ciertas formalidades. Y cuando existe un acto administrativo, algo que la autoridad tenga que notificarle a un particular, en este caso un profesor, tiene que utilizar las notificaciones como un instrumento de poderse comunicar, de poder informar a la otra parte sus propias determinaciones. Y hay un capítulo en las normas administrativas sobre cómo se hace una notificación. Lo absurdo de este asunto, que habiendo tanta gente preparada en la propia Secretaría de Educación del Estado, pretenda realizar una notificación a los profesores a través de un cheque. ¿De qué se trata? Y del periódico oficial. O en el periódico oficial. Esos no son los instrumentos para comunicar a un profesor. Lamentablemente. Tiene que ser a través de una notificación debidamente que reúna las formalidades de la ley. Y eso es lo que puede echar abajo. Lo que puede echar abajo, pero sobre todo es lo que puede legitimar las acciones del gobierno. Cuando un Estado no se ajusta a la ley, tiene la batalla perdida. Bueno, para concluir, yo diría, como dijera Sun Tzu en la cuestión del arte de la guerra, una guerra se gana esencialmente cuando se reúnen 2 elementos. Primer elemento, cuando existen condiciones legales para ganar la guerra. Creo que el procedimiento que ha utilizado el Estado mexicano ha estado desaseado, ha vulnerado derechos fundamentales y ha vulnerado hasta normas procedimentales. Y 2, se gana una guerra cuando se tienen condiciones morales y éticas para ganarla. Y por supuesto que no hay condiciones éticas para ganarla. Fue una élite la que decide tratar de una manera inadecuada, ningunear a los profesores, ningunear al sistema educativo, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho que nos haya acompañado doctor. el maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, y como siempre, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y como siempre, a nuestra producción, a Brice, que está ahora en las consolas, a nuestro tocayo Víctor, que está aquí en las cámaras, y allá en la Ciudad de México a nuestro amigo el maestro Jesús Zelaya. Y bueno, también como lo dijera el Principito, cuando habla del rey, no se puede dar una orden cuando no están las condiciones dadas. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide hasta el próximo jueves.